La iba a cerrar Obama y no la cerró, ¿no? Ahí no cumplió la promesa. No, bueno, pero ahora Trump habla de digo, mantenerla y de que debería haber más presos ahí todavía. Sí, sí, bueno, por eso, no estaban como muy de acuerdo a sus opiniones, pero vamos a analizar todo lo que está sucediendo en Estados Unidos con Esteban Valenti, publicista, escritor y militante Frente Amplista, y con Conrado Hughes, exdirector de la OPP, que ya nos han invitado por acá varias veces. ¿Cómo andan? Somos un dúo ya. Nos han acompañado. Nos han invitado. El próximo carnaval, en vez de Paco y Pico. Sí, lo malo es que en este caso me parece que vamos a coincidir en casi todo. ¿Sí? Bueno, no, porque yo... Perdón, lo malo. Vas a buscar la diferencia. Exactamente, porque si no generamos un poco de... Son nuestro Cavani y Suárez. Si no tienen diferencia, no los invitamos más. Por eso, dale vos. Esperan que Donald Trump cumpla con algunas de las promesas bastante polémicas y algunas hasta alocadas que hizo en la campaña. ¿Cómo ven? ¿Cómo creen que puede ser la presidencia? A ver, yo creo que esto hay que seguirlo día a día, minuto a minuto. Como yo soy un enfermo, no hay cosa que me guste más que las elecciones, me quedé a las 3 de la mañana hasta el discurso que dio Trump, digamos... que era como otro Trump. En el momento en que se le cayó arriba, digamos, la responsabilidad de que en el 20 de enero va a ser presidente de los Estados Unidos. Y ahí hizo, yo creo que 3 cosas. Uno, la presentación visual. Véanla porque está, yo la estoy viendo en una... La presentación visual era él, su vicepresidente y su hijo más chico. Pero si seguíamos mirando, estaba toda la familia. Toda la familia. La señora, los hijos grandes, las nueras, los nietos. Y en el final de ese panorama, y en el lado, digamos, derecho de él, estaba Mike Pence, su vicepresidente, con su familia mucho más chica. Y en el final había algunas figuras políticas que cualquiera que fuera un entendido en política americana no los identifica ni por chiste. Los uruguayos no tenemos ni noticias de quiénes eran. Primera cosa, entonces, el mensaje de unidad. Empezó por saludar a Hillary, decir que Hillary lo había llamado a felicitar, y no dijo me llamó a felicitar a mí. Dijo, nos llamó a felicitarnos a todos por lo que hemos logrado, y acto seguido le hizo un elogio sobre el esfuerzo de la campaña y qué sé yo. Cumplió con todas las reglas de la cortesía política norteamericana. Y acto seguido hizo su pequeño discurso que tuvo 2 partes. La primera, la ratificación. Yo me estuve fijando, me parece que estuvo leyendo el teleprompter, pero era muy cortito y no habló de ninguno de los temas polémicos. Ninguno. Si se fijan, tocó 4 o 5 temas. Eso lo mandó Trump, ¿no? 4 o 5 temas muy de digamos, lineamientos generales de una política de libertad, de consolidación de los Estados Unidos como potencia industrial, pero sin hablar de los otros. Habló de asociación con todos aquellos que quieran hacer negocios con nosotros. Es decir, hizo una cosa nada parecido a sus discursos, digamos, energuménicos, que eran la característica con la cual empezó impactando al público. Y acto seguido, después de decir, bueno, estas son las grandes líneas, dijo, ¿a quién tengo que agradecer? Y empezó por un tributo que los norteamericanos aprecian, a recordar a su papá y a su mamá. Acto seguido a la colaboración de su familia, y cuando fue a hablar de políticos, obviamente, como todos los políticos del establishment, ustedes saben que en el Distrito de Columbia, que son 270.000 votos, Hillary ganó con el 94%, y Trump tuvo el 3%. Quiere decir que adentro de la ciudad de Washington ella no tenía. Claro. Y no había nadie político allí, salvo, digamos, al primero que nombró, que fue a Rudy Giuliani, que anoche ya estaba en televisión, seguramente como procurador general del Estado, y al gobernador del estado de New Jersey, es un señor gordo que se llama Chris Christie, y que cuando perdió con Trump al comienzo de las primarias, se adhirió con él. Muy sintomático este nuevo Trump que quiere ser amigo de todos. Esteban Valenti.
Bueno, yo tengo una visión bastante más pesimista, ¿no? Y no solamente de Trump, sino de quién triunfó como mensaje y qué parte de la sociedad americana triunfó. Para analizar las elecciones, del cual yo soy un poco también bastante fanático por haber hecho unas cuantas, quiero decir que hay que partir de los hechos y de los datos. Trump sacó menos votos que cualquiera de los 2 candidatos anteriores republicanos que perdieron con Obama. Lo quiero reiterar. En número absoluto. En números absolutos sacó, a pesar de que en Estados Unidos crece el número de elección. Claro. Hillary Clinton perdió 5.500.000 votos, casi el 10% del electorado demócrata no fue a votar en relación a la elección de 2012 de Obama. Por lo tanto, digamos que eso son algunas señales. Yo creo que lo que hay que interrogarse es cómo gana un personaje tan insólito, con una campaña tan virulenta, con una campaña tan pobre desde el punto de vista de argumentación, con debate, donde además creo que el gran error de Hillary Clinton es haber entrado también en ese tipo de campaña. Y gana, porque cómo gana también responde en parte a tu pregunta, ¿no? Es decir, cuáles son sus condicionamientos. Más allá que vos podés dar las vueltas y hacer, como le dicen en Washington, el baile del Columbia, ¿no? Es decir, vos podés cambiar. Él gana por 3 grandes factores. El primer factor, por un factor mundial, que se reafirma plenamente en estas elecciones. La crisis de la política tradicional. Y que no termina acá, que seguramente vaya por otros países. Es decir, el Brexit fue un anuncio. Claro. El 70% de los parlamentarios británicos estaban en contra del Brexit y sin embargo ganó. Entonces, hay una crisis global que está en todos lados. Por suerte en Uruguay todas las cosas llegan un poquito más tarde, bastante más tarde. Esa es la confianza que tiene para mantenerse sobre todo, en el poder. Yo apuesto a que la política uruguaya, no solo la izquierda uruguaya, se reforme antes. Claro, se dé cuenta, las trompas. A ver, el peligro aviva al mamado. Es un dicho muy, muy criollo y muy correcto. Ese es el primer motivo por qué ganó. El segundo motivo, porque él le habló a determinado sector de las... Y hay que mirar el mapa, no hay nada exótico, está estampado en el mapa. Rural y blanco. No, a las víctimas de la globalización. Y él no es parte de la globalización. Claro que sí, pero no importa, pero él se cambió de piel. A ver, ¿por qué a las víctimas? Porque Estados Unidos ganó el que tenía mucho y perdió el que competía muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Ganó el gran capital, se enriquecieron como nunca, se acumularon en Estados Unidos con la globalización riquezas infinitas, pero perdió en el trabajo. Perdió en la calidad del trabajo, en el nivel del trabajo, en el nivel del salario. No es que haya gran desocupación, pero cambió la calidad del trabajo y la remuneración del trabajo. Entonces, sectores importantes recibieron un mensaje fuera de lo grosero. El mensaje de él fue muy consistente, muy insistente y muy permanente. Vamos a volver a la industrialización de Estados Unidos. Y ese llegó. Sí, pero hay un punto, Esteban, y también pero déjame terminar el tercero, que es tan importante porque combina con el primero. Fue un mensaje anti-Washington, anti-establishment. A mí no me gusta usar mucho palabras decir, como outsider. Es decir, lo que habló... A Lobol, decís tú, un tipo que está a Lobol. Es inglés, mira que es del fútbol, pero es inglés. Pero él concentró su mensaje y lo logró hacer en todas las oportunidades. Y lo hizo con un gran sentido de impacto, lo hizo contra Washington. En Washington sacó el 3%, pero en el resto, en una parte fundamental de los Estados Unidos, penetró eso. Por eso hay muchos analistas, y no penetró el mensaje de Hillary Clinton. Digo, 5,5 millones de votos. ¿Que cuál era, además? Es como que no prometía... Era el continuismo, por eso nunca la defensa digamos, del statu quo en Washington, de la burbuja de Washington. Sin el carisma de Obama. Claro, sin el carisma de Obama y a pesar de que Obama se la jugó. Ahora, eso también termina con un hecho. ¿Quién triunfó en Estados Unidos? Lo peor. Como mensaje triunfó lo peor. Los xenófobos, los racistas. Es decir, todo aquel mensaje... Y no triunfó en Estados Unidos. Es un triunfo en el mundo. Ahora, ¿les parece que esto hay que ver lo cómo puede llevar a cabo, construir ese muro, no dejar entrar no es tan musulmanes, fácil, que va contra la Constitución? No es tan fácil.
Pero no es el problema solamente eso. Tú sabes que en la sociedad, además de los hechos políticos, institucionales y demás, hay tendencias que vienen de abajo. Y en Estados Unidos, este resultado, que además es un mensaje para todo el mundo, porque en Europa no festejaron los sectores más democráticos de Europa, ni siquiera los sectores conservadores de Europa. Ahora, enojarnos o preocuparnos desde ese punto de vista con esto, ¿no es también dejar de leer qué le pasa a toda esa gente en el mundo que está en contra del establishment de los sistemas políticos o de la globalización y de sus consecuencias porque no se está liderando adecuadamente ese proceso? A ver, yo creo que esto es uno de los grandes debates contemporáneos. Es decir, la adaptación, la gente sigue teniendo la fantasía. Yo lo veía en algunos de los programas que se pasaron durante el día de las elecciones, donde mostraban, por ejemplo, lugares como el estado de Illinois o el estado de Ohio, es decir, lo que están contra los Grandes Lagos, que fueron los emporios industriales de los Estados Unidos. Y la Cámara lo que hacía era pasar por arriba de Rausa y Calnú. Naves industriales cerradas. Industriales cerradas. Bueno, lo que sigue creando una expectativa es que ese mundo vaya a existir en el futuro, y eso es falso. Claro, pero Trump promete volver a revitalizar algunas industrias y para eso cuestiona los tratados de libre comercio. No, sí, eso es loquísimo, y es muy contra las tendencias modernas de los republicanos y la mayoría contra los republicanos. Por lo tanto, no le va a ser fácil vender ese producto porque, digamos, los principios del libre cambio, luego de la modernización del discurso del Partido Republicano en los 80 con el fenómeno de Reagan, eso quedó consolidado. Y de hecho tengo alguna información de que algunos conspicuos economistas y abogados expertos en temas de comercio internacional están en el equipo de Trump, pese a que no aparecen. Pero lo que quiero decir es esto. El nuevo mundo no incluye más, por ejemplo, las industrias de la fuerza bruta humana. ¿Por qué no hay industria de la fuerza bruta humana? Porque la fuerza bruta humana ha sido convertido de manera muy eficiente. Vean ustedes, yo no tengo que contarles algo de lo que pasa en la vanguardia industrial en el mundo. Vayan a mirar una obra de la construcción en Montevideo y vean si ven alguno cargando. Ahora bajaron las bolsas de Portland de 50 a 25 kilos, pero no sirve para nada porque nadie carga bolsas de Portland, porque adentro de una obra hay esos pequeños tractorcitos que hacen un trabajo que hacían 8 o 10 peones hace 25 años. Si alguien cree que en el futuro, o FUNSA, como que ahora es una recuperada de esas de Fondes, va a volver a producir neumáticos, olvídense, no existe ese concepto del mundo donde toca el Tano trabajó en una industria de esas de las antiguas. Artesanía de cristal. Artesanía de cristal. Pero a la gente asocia la artesanía de cristal, que seguirá viendo porque la hay en Italia y la puede haber en cualquier lugar del mundo, con la industria de una campana y una sirena que suena y 4.000 tipos que entran. No hay más, se terminó. Entonces, efectivamente, muchos de los votantes de Trump se sedujeron con eso. Pero hay una cosa que dijo Trump en el discurso de aceptación. Dijo, ¿saben lo que yo veo en los Estados Unidos? La infraestructura hecha pomada. Si viniera al Uruguay le da un infarto, ¿no? Pero dice, veo la infraestructura destruida. ¿Y saben una cosa? Hace 60 años éramos la primera infraestructura del mundo. Bueno, en mi gobierno lo que vamos a hacer es todas nuevas, las carreteras, los puertos, los aeropuertos y toda la infraestructura de los Estados Unidos. Acto seguido, ayer volaron las cotizaciones de las compañías que están en el sector de la construcción. Por allí vamos a ver una gran inversión, por ahí vamos a ver una gran reactivación, pero no tiene nada que ver con imaginar que van a volver
esas industrias de ferrugientas, Ahí que así compraron se llaman en espejitos de inglés. colores. Ahora, muchos analizan qué pasó con el voto latino, ¿no? Con sus expresiones del muro, de deportar a 11 millones de inmigrantes. Musulmanes, que no entren más. Claro, que no entren más los musulmanes. ¿Cómo se puede analizar? Pero, hay una cosa, es una pregunta, una de las carencias más grandes que el voto latino, que se esperaba iba a ser abrumador a favor de... No fue. No lo fue. ¿Por qué? Porque no es el latino, es el voto latino, es el que ya tiene residencia, es Claro. ciudadano americano. Es el que Claro. muchas veces tampoco quiere que Que venga en realidad otro, el latino ¿no? puertorriqueño es ciudadano americano, Claro, no pero, tiene problemas pero- migratorios, por sí, ejemplo. pero no digo solo el puertorriqueño, digo el mexicano. Claro. Porque la imagen del emigrante o del que se ha cruzado la frontera... No vota. Exactamente. Entonces, el problema es que hay una parte de esos emigrantes latinos que se sienten amenazados, que están amenazados. La gran campaña de Trump fue contra el miedo, fue a favor del miedo social, el miedo a perder el empleo, el miedo a perder mi cachito de sueño americano. Y eso también jugó en sectores importantes de los latinos que se ven amenazados con la perspectiva de que sigan llegando gente del exterior. Ahora, el problema no es si lo va a poder hacer o no lo va a hacer, es que se ha abierto, fíjense en Estados Unidos, un presidente negro y hubo una cantidad de crímenes contra los negros de parte de las policías blancas en muchos lugares. Era noticia, pero era una reacción, digo. Incluso fue analizado así por los principales analistas políticos. Había una parte de la sociedad norteamericana que reaccionó muy negativamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenía que ser la clave del triunfo de Hillary no lo logró conquistar, no logró conquistar el voto afro, que votó al mismo nivel que, por lo tanto, no le tomó miedo a Trump. El voto latino brilló por su ausencia. En la Florida, que es donde hay mayor concentración, y en Texas ganó Trump. Y las mujeres. Las mujeres que fueron insultadas, agredidas, de manera, digo, para lo que es la cultura moderna actual, incluso dentro de los Estados Unidos culto, que existen, es uno de los países más burro y más culto, eso es una realidad. Más culto porque las costas de los Estados Unidos efectivamente dan al mundo un nivel de aporte intelectual en todas las disciplinas impresionante. Ahora, también hay que ir a Nevada, ¿no? Sí, lo que pasa es que también se asocia mucho hay el que ir a voto Alabama, en contra de eso, ¿no? Sí. El voto contra la globalización es también en contra de ese discurso claro, único, contemporáneo. Claro, y fue nunca en las elecciones, es la primera vez, no, la quinta vez en la historia de Estados Unidos que hay más votos populares para un partido que congresales. Sí. La quinta vez. Pero hay un dato, nunca estuvo tan dividido una elección desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista cultural. Después, a ver, salen y tienen, manejan el imperio. Ahora, yo termino con una reflexión. En la historia, las grandes explosiones imperiales se dieron desde los intestinos. No fueron explosiones que solo llegaron. Cuando llegaron los bárbaros, el Imperio Romano ya estaba en el bajo Imperio Romano fracturado. Bien. La Unión Soviética explotó desde adentro. Implotó. Exactamente, implosionó. ¿Tá? Y esto es un fenómeno que hay que seguirlo, en eso creo que es una de las pocas cosas que coincido con Día a Conrado. día, minuto a minuto. Es que va a haber que seguirlo, porque también la pregunta tuya es muy correcta. ¿Y qué pasa con toda la gente frustrada en el mundo? No tengan ninguna duda. Digo, a mí me hace gracia porque aquí la gente dice, algunos conspicuos dirigentes dicen, bueno, habrá que ver cómo es el gabinete. Y yo le pregunto al mismo que dijo eso, ¿tenés idea quién es el ministro de Comercio de Barack Obama? Claro, Ni la tiene más idea. pálida idea. ¿Tenés Claro. idea de quién es el procurador general de los Estados Unidos? Y Ni no idea. saben. Con suerte te acordás que el secretario de Estado es John Kerry, porque lo viste más veces y qué sé yo. El resto no tenés ni noticia, ni te cuento del gabinete del señor Hollande. Entonces, digamos, entendamos un poquito. Sí. Las sociedades, aún el mundo globalizado, tiene lo que se llama en inglés el local touch. Es decir, hay que entender qué corno pasa. Y obviamente, los que miramos el mundo y nos gusta la política, queremos tratar de entender. Pero tengamos en cuenta una cosa, creo que la única
política que creemos entender, que es la uruguaya y en parte la Y nos argentina, cuesta, y la argentina nos cuesta entenderlo, se imaginan cuando queremos dictar cátedra Sí, sobre qué va a pasar en complicado. Estados Unidos. Tenemos que cerrar y les pero el agradecemos Uruguay, muchísimo. en medio de todo esto, lo que tenemos matices, pero yo creo que el 95% de los uruguayos quería que ganara No, Hillary Clinton. eso sí, pero Absolutamente. yo O soy más bien que republicano. perdiera Trump. Pero ¿no? yo Había soy una encuesta de cifras que daba republicano, pero yo mayoría soy para republicano Hillary. y en el Uruguay hay poca gente. Casi estoy como los de Bueno, vos sos el Washington. único que conozco en este país que honradamente, además, decís que sos de Y derecha. a mucha honra. Exactamente. Que este es el único país del mundo donde no hay derecha. Esteban Valenti y Conrado Hughes, muchísimas amable, gracias por gracias. acompañarnos. Será hasta cualquier momento. Tenemos que ahora... Mala noticia. Tenemos que repasar ahora los principales títulos. Presenta Berkeley International Seguros Uruguay con el respaldo de WR Berkeley Corporation. Consulte con su asesor de confianza. Esta mañana Barack Obama recibirá en la Casa Blanca al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. De esta manera se va a dar inicio a la transición de cara al cambio de mando que se va a producir el próximo 20 de enero. Obama llamó por teléfono a Trump para felicitarlo y destacó el tono conciliador tras su victoria. También lo instó a mantenerse fiel a la democracia. Un decreto del gobierno busca terminar con las irregularidades de las casas de salud.